Domingo de Pascua, solemnidad del Señor de la Misericordia. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra de Dios. ¡Feliz Domingo de Pascua! Estamos en tiempo de Pascua, es tiempo de alegría, es tiempo de plenitud, es tiempo de que nos demos cuenta de que estamos vivos. Y si creemos en Cristo, hemos resucitado a una vida mucho mejor. Y es que cada día tenemos nuevas oportunidades para vivir mejor, para crecer, para disfrutar mejor cada segundo de nuestra vida. El día de hoy, ¿tú eres mejor que ayer? Espero que sí. Porque tenemos que buscar crecer, no crecer profesionalmente, sino crecer como personas, crecer como seres humanos, crecer en nuestro corazón, crecer en la capacidad de poder disfrutar nuestra vida. El día de hoy en el Evangelio se nos presenta una situación muy peculiar. Espero que cuando estés escuchando la misa a través de la televisión, de la radio, de Facebook, de cualquier medio que utilices, prestes mucha atención al Evangelio. Es más, lee el Evangelio de manera anticipada y presta atención a los detalles, porque recuerda que es en los detalles donde los enamorados hablan. Es en los detalles donde se encuentra la calidad del producto, y en el Evangelio es en los detalles donde Dios habla a nuestro corazón. Es una historia sorprendente. Los discípulos el día de la resurrección están a puerta cerrada. Tienen miedo. Ellos seguramente ya habían escuchado a las mujeres, ya habían escuchado la versión de Pedro y el discípulo a quien amaba de que Jesús había resucitado, pero estaban a puerta cerrada, con miedo. ¿Cuántos de nosotros no estamos así en estos días? Hemos escuchado que el Señor ha resucitado, pero estamos a puerta cerrada y con miedo, cuando no deberíamos estar así. Hay dos cosas que no pueden estar juntas: la fe y el miedo. La fe, si nosotros decimos que tenemos fe, la fe es la certeza, la seguridad. La fe es la confianza. La fe es que nosotros le decimos a Dios: yo confío en ti. En cambio, el miedo es todo lo contrario. El miedo es la inseguridad. El miedo es la angustia. El miedo es que no sabes qué es lo que va a suceder. El miedo es de que no sabes qué va a pasar contigo. La fe es la seguridad, la confianza, la certeza.
el abandonarse a Dios. El miedo no, el miedo es titubear, el miedo es de que no sé. Como te das cuenta, estas dos cosas no pueden estar juntas. Sin embargo, podemos nosotros ver en los apóstoles que tienen fe, pero también tienen miedo. Es que hay que dejar que la fe crezca. Seguramente los apóstoles sí creían en Jesús, pero todavía veían el peligro que les aguardaba allá afuera y estaban titubeando. Por eso Jesús, cuando se les aparece en medio de ellos, lo primero que les dice, el saludo del resucitado es: la paz esté con ustedes. La paz. Pareciese que la forma en cómo la fe va creciendo es también en el sentido de la paz. Y después del saludo de la paz, cuando Jesús lo dice 3 veces, enseguida da 3 frases o acciones que nos hablan de 3 niveles de la paz, de la seguridad, de la confianza que nosotros debemos de tener. Al principio Jesús dice: la paz esté con ustedes. Miren mis llagas, miren mis manos. Es decir, Jesús les está mostrando que la vida, que nuestra vida material, biológica, depende de Dios. Que la muerte no es la última palabra. Ya Jesús lo había dicho en el Evangelio, ¿recuerdas? En el Evangelio de Mateo, cuando empieza a decir: mirad las aves del cielo, no siembran, no cosechan, y sin embargo Dios las alimenta todos los días. Miren las flores del campo, hoy crecen y mañana se secan, y sin embargo Salomón, con toda su riqueza, no se vistió como una de ellas. Si ellas, que son pequeñas, Dios así las cuida, cuánto no más vuestro Padre les dará lo necesario cada día a ustedes, sus hijos. La vida viene de Dios. La vida está en las manos de Dios. Ese es el primer nivel de certeza y de seguridad, que nuestra vida está en las manos de Dios. No me malinterpretes. Por supuesto que tenemos que cuidarla, pero al final nosotros confiamos en Dios. Por eso, escuchemos a Jesús que nos dice: la paz esté con ustedes. Y ojalá también nosotros podamos mirar las heridas de Jesús y saber que efectivamente Él ha resucitado. Porque Dios es quien tiene la última palabra, aún en la vida. Dios ha vencido la muerte. Segundo mensaje que Jesús da al decir: la paz esté con ustedes, está, pudiéramos decirlo, en una línea emocional o en una línea espiritual, porque les da la misión. Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y ahí es donde nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que Él está con nosotros. Porque así como el Padre envió a Jesús y el Padre siempre estuvo con Jesús, así también nosotros tenemos la seguridad de que al ser enviados por Él, Él está con nosotros. No estamos solos. Él nos acompaña. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque muchas veces Jesús también lo dijo en el Evangelio: donde 2 o más se reúnen en su nombre, Él ahí está. Incluso lo que le hagan al más pequeño, se lo hacemos a Él. Entonces, no estamos solos. ¿Te das cuenta? Esto nos debe de dar una seguridad emocional. La vida depende de Él. La segunda es de que no estamos solos, Él nos acompaña. Podemos descansar emocionalmente en Él. Y el tercer anuncio de paz que Él da es cuando ya Tomás está ahí. Y en ese saludo de paz, la paz esté con ustedes, pudiéramos decir que Jesús regaña a Tomás y le dice: ven, trae tu dedo, pon tu mano. Ya no seas incrédulo, sino cree. Es decir, este tercer saludo de paz está en la línea de la comunidad.
La paz que Dios nos da no es solamente de una manera personal y egoísta, sino que además es una paz comunitaria donde todos los creyentes deben de tener la misma experiencia de fe, la misma seguridad en Jesús. El día de hoy, ¿tú estás velando también por tu hermano? El día de hoy tú también estás cuidando la fe de tu hermano. ¿Vivimos como hermanos, como comunidad? De esto hay que aprender de Santo Tomás. Usualmente a Santo Tomás lo conocemos como el incrédulo. Y yo creo que no le estamos haciendo justicia. Porque más que llamarlo incrédulo, lo deberíamos de llamar el que perseveró. Porque a pesar de que él no había visto a Jesús resucitado, no se alejó de la comunidad. Punto número 1. Las experiencias de Jesús resucitado se dan en la comunidad. Tomás estaba afuera cuando Jesús se les aparece a los discípulos y Tomás no lo ve. Los discípulos reunidos sí. Cuando Tomás viene, parece que todos están en contra de él. Sin embargo, él persevera. Él no cree que Jesús resucitó, pero persevera en medio de la comunidad. Esto es de suma importancia, porque cuando tú no sientes a Dios, incluso cuando tú ves que todos tus hermanos de fe dicen y hablan de experiencias que tú no tienes o no, o simplemente no estás de acuerdo con las decisiones que se están tomando, tú persevera en el grupo, en la iglesia, en la comunidad. Porque la perseverancia es lo que hizo que Santo Tomás pudiera ver y tocar a Jesús resucitado. No fue la fe. Santo Tomás no tenía fe, él no creía. Pero la perseverancia es lo que hizo que él pudiera tener una experiencia de Jesús resucitado. A veces así estamos en la oración. Empezamos a orar y no sentimos, no vemos nada y estamos como que a oscuras. Persevera y verás cómo tu vida va a ir cambiando cuando perseveres en la oración, cuando perseveras en la virtud, cuando perseveras en el grupo y en el compromiso que se te ha hecho. La perseverancia en la comunidad es lo que marca la diferencia. Pudiéramos decir que Santo Tomás sí tenía fe en la forma de que él no dejó la comunidad, pero el Señor te invita a tener un grado más alto de fe, un grado de adhesión, no solamente a una estructura, a un grupo, a una institución, que, como queda claro, tenemos que participar de la iglesia, pero es moverte a un encuentro personal con Él. Y no vas a tener un encuentro personal con Jesús si te alejas de la iglesia, si te alejas de la comunidad. Así no. Jesús desde el principio pidió que cuando mandó a sus discípulos evangelizar, los mandó en comunidad, no los mandó solos, no los mandó como llaneros solitarios, sino en comunidad. De ahí que la verdadera fe se va a expresar en una comunidad. Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios que nos acompaña, el Dios que nos da muchas muestras de su amor y la seguridad y certeza de que Él está con nosotros, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchas reflexiones sobre la importancia de la unidad y la perseverancia. Hemos visto que si tú agarras un lápiz, un solo lápiz de madera, rápido lo quiebras. Pero si agarras muchos lápices, va a ser difícil que los puedas romper. Incluso un hilo, tú lo rompes fácil. Pero ya tener una cuerda hecha por muchos hilos, va a ser difícil que la puedas romper. La diferencia entre una sola hormiga y todo un hormiguero es precisamente la fuerza del trabajo en equipo. Una abeja sola no hace nada, pero cuando está todo el enjambre, sí pueden causar un gran daño. En nuestra fe es igual.
Nosotros no podemos estar solos. Necesitamos de nuestros hermanos, sobre todo cuando hablamos de una experiencia espiritual. Si bien es cierto, la respuesta que cada uno da es personal y Dios se nos revela de manera personal, siempre va a estar en medio de un contexto de comunidad. Si tú quieres crecer en tu fe, si tú quieres crecer como persona, si tú quieres crecer en todas las áreas de tu vida, necesitas estar injerto en un grupo de personas, en una comunidad, en una familia. Y tú, ¿ya te diste cuenta cuál es el grupo? ¿Cuál es tu comunidad? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Cuál es tu familia en la que tú estás? Porque llaneros solitarios no se puede. Jesús nos invita a estar unidos a Él en medio de la iglesia. Que tengas un excelente día.